Amigos televidentes, ya a esta hora saludamos a César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, con quien dialogaremos 200 minutos. Asambleísta, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. La Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley de Apoyo Humanitario y también la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en cuyas leyes el Partido Social Cristiano votó en contra. ¿Por qué? Bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando, buenos días, un gusto enorme estar aquí esta mañana con ustedes. Bienvenido. El Partido Social Cristiano dio una dura guerra, batalla contra los impuestos. Nosotros somos los que frenteamos el tema de los impuestos para que no le metan la mano en el bolsillo, ni a las personas ni a las empresas, dada la situación de iliquidez, dada la grave situación que vive el país. El gobierno nacional finalmente quitó los impuestos. ¿Por qué no votamos? No votamos porque se han violentado procedimientos, porque se han violentado las leyes, porque se han introducido textos en las dos leyes, grave introducción de textos que no está permitido por la ley, que se lo hace a última hora, y que son graves faltas, y que atentan pues finalmente contra la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Por ejemplo, ¿qué textos de asambleísta? Por ejemplo, en la ley humanitaria. En la ley humanitaria se introdujo una interpretación al 169 del Código del Trabajo, ¿no? Lo cual es ilegal, lo cual es inconstitucional. Se metieron textos, por ejemplo, para que los vuelos internacionales con turistas lleguen a Galápagos, cuando todos sabemos pues que los vuelos internacionales a Galápagos no pueden llegar directamente. La necesidad de ayudar a Galápagos va por otro lado. Hay que ayudar a Galápagos, hay que ayudar a Galápagos que vive del turismo, reestructurando las obligaciones de los negocios, de los dueños de embarcaciones, dando facilidades. Ahí es donde se tiene que llegar. Pero en una pandemia de esta naturaleza, donde las pistas de Galápagos son cortas, los aviones tienen que llegar como siempre llegan, a Quito o Guayaquil, porque además hay que cumplir con los protocolos sanitarios. Entonces, todas estas cosas se introdujeron a última hora. Pero esas no son cosas, diríamos, de forma que se pudieron haber solventado en el camino, cuando lo principal, lo de fondo, y ratificando lo que usted manifiesta y lo que ha sido la posición del Partido Social Cristiano, lo de fondo, el tema de no pedir contribuciones, o de pedir contribuciones más bien a empresas y a ciudadanos, eso quedó fuera. Así es, gracias a Dios que quedó fuera, por la guerra, por la batalla que dimos, porque se quitaron los impuestos, se quitó la metida de mano a la gente en la ley humanitaria, gracias a la lucha del Partido Social Cristiano, porque nadie frenteó esto. Todos estaban de acuerdo, los que votaron, todos estaban de acuerdo a favor de los impuestos, porque la alianza política del gobierno, de Creo, del BADI, de parte del BADI, porque hay que decir, y parte del BIM, estaban a favor de los impuestos. Nosotros, ¿cómo vamos a votar si no estamos a favor de los impuestos? Bueno, ustedes coincidieron con... Aquí las cosas tienen que quedar, Fernando, perfectamente claro. ¿Quién peleó? ¿Quién frenteó? ¿Quién estuvo en contra de más impuestos? Es el Partido Social Cristiano. La ley no tiene más impuestos. Y los que estaban a favor de los impuestos terminaron votando por las violaciones de la ley. ¿No hubiese sido más coherente por parte del Partido Social Cristiano votar por una ley que ustedes de alguna manera en un principio cuestionaron, insisto, en el tema de los impuestos? Porque al final el Partido Social Cristiano terminó votando junto a los correístas o a la Revolución Ciudadana, y esto también ha traído ciertas interpretaciones y suspicacias en lo político. Mire, aquí no hay que hablar de suspicacias, hay coincidencias en las votaciones. Nosotros no tenemos ningún acuerdo político. Acuerdo político es el otro que está claramente determinado por la propia ministra de Gobierno. Así que vamos poniendo las cosas en su lugar. Y luego no es solo el correísmo el que votó por esta ley, también votó parte del BIM, también votó parte del BADI, algunos independientes, parte de Suma. Así es que aquí hay que analizar las cosas con absoluta claridad. Cuando los textos están para votación, los textos no pueden ser tocados, no pueden ser modificados, no pueden ser cambiados, se tiene solamente que votar. Y esto ocurrió también en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Textos que se introdujeron a última hora. Lo que pasó el día sábado es vergonzoso, es ilegal, es inconstitucional. El presidente de la Asamblea Nacional tendrá que asumir la responsabilidad de todas las barbaridades jurídicas que permitió. Ahí solo cabía la reconsideración de la votación, nada más. No podían alterarse los textos,
dio una moción para alterar los textos a una colega suya, la asambleísta Marín, y se cambiaron los textos que no podían ser tocados porque estábamos en un proceso de votación. Ahí lo que se tenía es que ratificar las votaciones nada más, o cambiar las votaciones si había los votos. Nada de esto ocurrió. ¿Usted cree no que se dio debate? Entonces, estas barbaridades jurídicas no pueden quedar así, porque el país tiene que aprender a respetar la Constitución y la ley. Nosotros no vamos a votar por alguien que le mete la mano a las cosas. No podemos votar por la metida de mano, porque la ley de ordenamiento a las finanzas públicas le mete la mano a los GATS, a las prefecturas, le meten las manos a los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del Seguro Social. Pero no es que la Ley de Finanzas Públicas a la postre, claro, porque lo que se ha tratado de vender en la ley es que la Ley de Finanzas Públicas, a propósito de lo que usted señala, lo que hace es garantizar las autonomías, por ejemplo, de los GAT municipales. ¿No es así? Mire, Fernando, la Constitución no amerita interpretación. La Constitución es la ley de leyes, la Constitución es la ley que está sobre todas las leyes. ¿Cómo es posible que en esta ley le empiezan definiendo y dándole unos textos de definición de interpretación a la Constitución? Usted tiene que aplicar el artículo de la Constitución que perfectamente define el sector público. Y luego tiene que aplicar los artículos que definen la seguridad social, que son fondos independientes a los del Estado. Así es que estas cosas no tenían para qué entrar en la discusión de la ley. Todo esto se hizo un champú, se metió a última hora una serie de artículos ilegalmente y por lo tanto nosotros no nos vamos a meter en esa línea. Ya veremos lo que pasa en los próximos días, porque lamentablemente en el país no podemos acostumbrarnos a esta mala costumbre que se ha convertido en la Asamblea Nacional, que a última hora meten textos que no han sido tratados ni discutidos en el seno de la Asamblea Nacional. Ahora, estas leyes van a manos del Ejecutivo. ¿Qué se espera del Ejecutivo considerando los antecedentes que usted ha señalado y considerando los riesgos jurídicos y constitucionales que, según usted manifiesta, podrían traer consecuencias a la postre? Bueno, todos sabemos que el Ejecutivo es colegislador, está en su derecho en el veto presidencial. Espero que analicen bien todas las barbaridades que han cometido y que arreglen esas leyes. Así es que veamos cómo regresan las leyes a la Asamblea Nacional. Así es que el tema no es fácil, el tema es un tema complejo. Y lo otro, le han vendido al país que con esta ley, especialmente la reestructuración de las finanzas públicas, se salve el Ecuador. Llegan los créditos mañana, llega la reactivación productiva, viene la baja de las tasas de interés, viene la reactivación económica del país. Bueno, vamos a ver lo que sucede en el Ecuador, porque lamentablemente eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, que esto suceda, que venga la reactivación, que vengan los créditos, pero hasta ahora no llega nada, hasta ahora no hay un plan, el gobierno está perdido, así que el ministro de Economía y Finanzas da palos de ciego, así que estas cosas son las que no queremos que sigan ocurriendo en el país. Y lo más grave, Fernando, lo más grave en este dolor, en esta crisis, sigue la corrupción galopante en el Ecuador, imparable, corrupción generada de estos acuerdos políticos, porque es conocido por todos, por ejemplo, que en Manabí el gobierno le entregó el manejo de los hospitales públicos al asambleísta Mendoza, que hoy anda por los techos. Entonces, que no me vengan a decir a mí hoy día que no sabían pues que el señor Mendoza, que anda por los techos y que manejaba todo el tema de salud pública en la provincia de Manabí, no estaba dedicada a hacer actos de corrupción. Y claro, estas cosas son las que el Ecuador tiene que saber. Me alegra mucho que la justicia esté interviniendo, me alegra mucho que esté la Fiscalía detrás de todo esto. Tiene que haber transparencia y tienen que dejar de robarse la plata de los ecuatorianos. Gracias, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, en nuestro espacio. Hacemos una pausa entre damas y ya volvemos con más.